Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios te ama. Y te ama tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y eso a veces lo tenemos como una rutina ahí en la mente, pero no llegamos a entender profundamente el significado de lo que Jesús hizo. Lo que significa lo que Jesús hizo para nuestra vida hoy, para todos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo. Seguir a Cristo no es venir a la iglesia. Seguir a Cristo es vivir como Cristo vivió. Pedro dijo que el que quiera ser discípulo de Jesús tenía que seguir sus pisadas, su manera de vivir, su manera de comportarse, con autoridad muchas veces, disciplinando, pero también sanando, liberando y proveyendo de todas las necesidades. Bien, pues dicho esto, el título de la prédica de hoy lo he titulado Santidad sin excusas. No tenemos excusa para vivir en santidad, debido a lo que he dicho antes, debido a lo que Jesús hizo por nosotros. No hay excusa ninguna para no vivir en santidad. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice: pues la voluntad de Dios, el plan, el deseo, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Qué curioso que siempre empieza la lista de pecados por los pecados sexuales. Que os apartéis de la fornicación. Sabéis que fornicar es acostarte con alguien que no es tu esposo ni tu esposa. Que cada uno, dice y añade, de vosotros sepa tener su propia esposa. Esposa no es vivir juntos, es pasar por el matrimonio, por el acto del matrimonio. Hay muchos que dicen mi esposo, mi esposa y no están casados. No es correcto. Es mi pareja, puede ser. Hoy se usa mucho la palabra pareja. Yo cuando oigo mi pareja, digo, estos no están casados. Porque debe ser su propia esposa y vivir en santidad y en honor. La vida del matrimonio debe honrar a Dios a través de nuestra santidad, el lecho sin mácula. Vivimos en una generación donde todo parece tener una excusa. Todos lo hacen. Es imposible hoy vivir en santidad. Nadie puede vivir en santidad hoy en día. Dios conoce mi corazón. No soy perfecto. Son palabras de excusa. Pero hay una frase que me quiero yo centrar, que muchas veces pronunciamos con apariencia de humildad, pero que puede esconder algo muy peligroso. Es decir, el Señor sabe. ¿Quién no ha escuchado esa frase alguna vez de algún hermano? El Señor sabe. Claro que el Señor sabe. Sabe lo que hacemos. Pero también sabe por qué lo hacemos. Y también sabe lo que no hacemos y debemos hacer. Claro que sabe el Señor. Él sabe nuestras circunstancias. También conoce nuestras verdaderas intenciones, por qué hacemos las cosas. Sabe lo que decimos delante de la gente y conoce aquello que jamás pronunciamos con nuestros labios delante de la gente. El problema aparece cuando decimos el Señor sabe para justificar, para tranquilizar nuestra conciencia. Justificar quizá una desobediencia o buscar una excusa que nos permita continuar haciendo aquello que sabemos que no está bien. Podemos engañar a las personas, claro que sí. Incluso podemos engañarnos a nosotros mismos. Pero a Dios no podemos engañarlo. Es imposible. Por eso, cuando hemos fallado, no necesitamos escondernos detrás del Señor sabe o Dios sabe. Necesitamos tener la humildad de decir, Señor, tú sabes cómo soy. Tú conoces mi pecado. Ayúdame a cambiar. Esa debería ser lo que deberíamos decir con toda humildad. En Juan capítulo 21, verso 17, Pedro también dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Esa es la diferencia
Pedro no utilizó el conocimiento que tenía de Cristo como una excusa. Él conocía perfectamente a Cristo y sabía que Cristo lo conocía a él, pero no utilizó ese conocimiento como una excusa, sino como una oportunidad para abrirle su corazón y decirle y repetirle que lo amaba. Qué peligroso, hermanos, es usar una verdad para justificar una mentira. Sí, el Señor sabe. Sabe cuando servimos por amor y cuando servimos por reconocimiento. Sabe cuando pedimos perdón de corazón, de verdad, y cuando simplemente queremos quedar bien, salir, digamos, del problema. A eso le llamo yo un quedar bien. Sabe cuando nuestra esencia tiene una razón legítima. La esencia de nuestra vida, el propósito de nuestra vida. La ausencia a veces cuando nos alejamos de Dios, Él la conoce. Y sabe también cuando estamos buscando una excusa. Sabe cuando nuestras palabras son sinceras y cuando solamente estamos intentando quedar bien. Por eso no digamos nunca el Señor sabe, para justificarnos, claro. Digamos más bien el Señor sabe y por eso quiero ser sincero delante de Él. Por eso no digamos más, repito, el Señor sabe, porque el Señor claro que lo sabe, si el Señor lo sabe todo, si uno de sus atributos es la omnisciencia, que significa que lo sabe todo. Porque llegará el día en que no podremos presentar excusas. Todo quedará al descubierto delante de Él. Que cuando el Señor mire nuestro corazón, no encuentre en nosotros una colección de excusas, sino un corazón arrepentido, sincero y dispuesto a obedecer. El Señor sabe, y precisamente porque Él sabe, debemos vivir con un corazón limpio y transparente delante de Él. David, en el Salmo 139, verso 3, declara: Tú has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Y en el Salmo, y unos versículos más adelante, el 23 y el 24, dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversión, y guíame en el camino correcto. Poderosa oración del rey David. Era un rey, tenía autoridad sobre la nación, pero en cambio era humilde ante Dios. La Biblia enseña y dice que David tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Tuvo sus errores, sus fallos, sus grandes pecados, pero su corazón era un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Y cuando se dirigía a Él, se dirigía de esa manera: guíame para andar por el camino correcto. Hay un peligro de la doble vida. Hay cristianos que viven una doble vida y eso es muy peligroso. Uno de los mayores peligros para un cristiano no es solo caer en pecado, sino acostumbrarse a vivir una doble vida. ¿Es posible aparentar santidad durante 2 horas en el culto del domingo? Es muy fácil aparentar santidad aquí durante un tiempo. Pero una realidad muy distinta es cuando nadie nos observa el resto de la semana. Muchos pueden levantar las manos en la iglesia, otros no, otros tienen las manos metidas en los bolsillos todo el rato y no hay manera de que se rindan a la presencia de Dios. Cantar en el grupo de alabanza, predicar en una reunión, pueden participar en actividades cristianas y al mismo tiempo vivir esclavizados por el pecado oculto, el pecado en secreto. La doble vida no comienza con un gran pecado, comienza cuando dejamos de ser transparentes delante de Dios. David lo entendió y por eso oró de esa manera: examíname, oh Dios, examina mi corazón, examina mis intenciones, mis pensamientos.
lo que verdaderamente soy, mi espíritu, examíname por dentro, no por fuera, porque a veces la apariencia se engaña. No le pidió a Dios que examinara su apariencia, que seguramente era un rey guapo y hermosote. No, pidió que le examinara el corazón. La doble vida comienza cuando vivimos para impresionar a las personas. Por eso Jesús en Mateo 23, versos 27 al 28, les habló a los fariseos y les dijo que eran como sepulcros blanqueados. Por fuera, religiosidad, personas respetables, admirados por el pueblo. Por dentro, corrupción, orgullo e hipocresía. Y Jesús se metía mucho con los hipócritas, ¿verdad? La religión puede cambiar quizá la apariencia, pero solo Cristo puede transformar el corazón. No es difícil, repito, parecer cristiano en un tiempo, durante un tiempo. Lo difícil es ser cristiano cuando nadie te ve. La verdadera espiritualidad se demuestra en lo privado. Una casa puede tener una fachada recién pintada, mientras sus vigas están podridas. Desde la calle parece perfecta, la apariencia, ¿verdad? Pero un pequeño temblor, como el que tuvimos aquí hace unos domingos, revela la verdad de esa casa, se viene abajo. Así ocurre con quien solo cuida la imagen. Dios siempre ve lo que los demás no ven. Salomón, el hijo de David, en Proverbios 15, verso 3, dice: los ojos de Dios están en todo lugar. O sea que Él lo ve todo. Podemos ocultar cosas a nuestros padres, a nuestros líderes en la iglesia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestra familia, pero nunca a Dios. Él conoce nuestras conversaciones privadas, el historial del teléfono, aunque luego lo borres, los pensamientos, las intenciones, las luchas ocultas. Él lo ve todo. Esto quizá pueda producir temor, ¿verdad? Pero también produce esperanza. Porque Dios no solo ve nuestro pecado, también ve nuestro deseo de cambiar y también ve cuando nos arrepentimos. La doble vida esclaviza. El pecado oculto te va a exigir otro pecado para seguir ocultándolo. Ya tienes dos pecados. Una mentira lleva a otra. Una apariencia falsa exige otra apariencia. Y poco a poco el corazón se va endureciendo. Se deja de disfrutar en la oración. Vemos la oración como una carga. Eso es un síntoma. La Biblia, la palabra de Dios, ya no nos habla, ya no la entendemos. O apenas la leemos, si es que la leemos. La adoración pierde sentido, se convierte en espectáculo, en música, en ruido, pero no en verdadera alabanza a Dios. No porque Dios haya cambiado, Dios no ha cambiado, Dios es el mismo, como dijo Marisa. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia, Dios no cambia. Cambiamos nosotros. Pero Dios sigue siendo el mismo. Sino porque el pecado ha levantado, hermanos, una barrera inseparable en la comunión íntima con Él. El pecado nos distancia de Dios. Dios es 3 veces santo, no puede convivir con el pecado. Ama al pecador, pero no puede vivir con el pecado. Por eso, si vives en pecado, tu oración no pasa del techo. La única oración que pasa del techo del pecador es la oración de arrepentimiento.
Una grieta pequeña en una presa, en un pantano, parece insignificante, ¿verdad? Una pequeña grieta. Pero si no se repara, termina derrumbando toda la estructura. Se va haciendo cada vez más grande, ¿verdad? Hasta que ¡pum! Inundación total. Así comienza la doble vida. Nunca empieza siendo grande. La libertad de esa doble vida comienza con el reconocimiento, con la confesión de nuestros pecados. Por eso el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, verso 9, nos dice: si confesamos y reconocemos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nunca promete perdonar el pecado oculto, el pecado que justificamos. Él no promete en ninguna parte de la Biblia que va a perdonar ese pecado. Si no te arrepientes, claro, y lo dejas. Promete perdonar el pecado que confesamos y reconocemos. ¿Sabéis lo que significa confesar? Estar de acuerdo con Dios en todo lo que Dios dice en su santa palabra. No podemos decir fue un error, sino fue pecado. A veces decimos en nuestras oraciones: Señor, perdona nuestros errores. No nos atrevemos a decir que son pecados. Y pecado es lo que Dios dice que es pecado, no lo que yo creo que es pecado. Por eso hay que decirle: Señor, perdona, no mi error, perdona mi pecado. No podemos decir todos lo hacen, pues todos irán al infierno contigo. Debemos decir: Señor, te he ofendido, me arrepiento, borra mi pecado. Y Dios lo hace. No alimentemos dos corazones. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace, en todos sus caminos. No podemos servir a Cristo los domingos y el pecado el resto de la semana. No podemos querer la aprobación del mundo y al mismo tiempo agradar a Dios. Es imposible. Es como el agua y el aceite, no mezcla. Tú no puedes agradar al mundo y agradar a Dios al mismo tiempo. Es imposible. Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores. La doble vida siempre va a terminar inclinándose hacia uno de ellos. Ahora, ¿cómo podemos vencer la doble vida? Primeramente, cultiva, fomenta tu relación diaria con Dios. No de uvas a peras o cuando te acuerdes, o cuando tienes un problema. Tu relación con Dios tiene que ser diaria, te vaya bien, te vaya mal, te vaya regular. Ora cuando nadie te obligue a hacerlo. Y me refiero no a una persona, sino a una circunstancia. A veces oramos cuando tenemos problemas, pero hay que orar diariamente. No viva solamente de los cultos los domingos. Hay enseñanza bíblica, hay preparación de líderes, hay otras clases que debemos participar para que el Señor nos pueda usar. Lee la Biblia, aunque nadie te vea. La vida privada es la que sostiene la vida pública. En segundo lugar, tienes que llenar tu mente de la palabra de Dios. El pecado comienza en la mente. Es el campo preferido del diablo para trabajar en el creyente. Comienza en el pensamiento. Por eso fue Martín Lutero, Raúl, quien dijo que podemos permitir que un pájaro revolotee sobre tu cabeza, pero que no haga nido. Fue Martín Lutero, ¿no? O si no lo fue, pues sería otro. Repito, el pecado comienza en los pensamientos, en la mente. Por eso el salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos.
para no pecar contra ti. La palabra de Dios tiene que estar guardada siempre en nuestra mente. Llenar nuestra mente de la palabra de Dios para que no quepa ningún otro pensamiento. La Biblia limpia la mente, la palabra de Dios limpia la mente. En tercer lugar, huye de las ocasiones donde puedes caer en pecado. No juegues con la tentación. Hay conversaciones que debemos terminar. Lugares que debemos evitar. Aplicaciones del móvil que debemos eliminar. No porque la memoria se pete, sino porque nos llevan a la tentación. Y el pecado no es la tentación, es cuando caemos en la tentación. Amistades que te arrastran lejos de Cristo también debemos dejarlas. José venció, ¿por qué? Porque huyó. Sansón cayó, ¿por qué? Porque permaneció. A veces huir es de valientes. En cuarto lugar, debes buscar rendirle cuentas a Dios. La vida cristiana nunca fue diseñada para vivir en aislamiento. Se necesitan hoy creyentes maduros con quienes poder hablar con sinceridad. No para ser juzgados, sino para ser ayudados. En quinto lugar, tienes que recordar quién eres en Cristo. No luchamos por obtener la aceptación de Dios. No debemos luchar porque Dios ya nos ha aceptado. Ya hemos sido aceptados por Cristo. Vivir en santidad, la santidad nace del amor, no del temor. Cristo vino precisamente para los que viven ocultando sus heridas. Muchos piensan, si alguien supiera realmente quién soy, quizá dejaría de quererme o de ser su amigo. Pero Jesús conoce todo. Y aún así llamó a Pedro después de negarlo, ¿verdad? Aún así perdonó a la mujer sorprendida en adulterio y le dijo, vete pero no peques más, yo no te juzgo. Restauró a quienes se arrepintieron de verdad. El enemigo dice, escóndete. Cristo dice, ven a mí. Qué diferencia, ¿verdad? La gracia no minimiza el pecado, lo enfrenta para poder sanarlo. Y aquí quisiera poner yo una ilustración, no soy médico, pero sé que esto es verdad. Cuando una herida permanece tapada durante mucho tiempo, se infecta, ¿verdad? ¿Lo sabéis eso? Tienen que cambiarte el vendaje de vez en cuando porque si no se infecta. Al descubrirla, como está pegada, duele, ¿verdad? Pero solo así puede limpiarse esa herida para que comience a sanar. Lo mismo ocurre con el pecado oculto. Cuando queremos arrancarlo, nos duele, pero al final nos sana. Hay que descubrirlo, hay que reconocerlo, hay que presentárselo al Señor y decir, Señor, me arrepiento de este pecado. Mientras permanezca el pecado escondido, seguirá destruyendo tu vida. Cuando se pone delante de Dios con arrepentimiento, ahí comienza la restauración. La doble vida roba el gozo, endurece el corazón y destruye nuestro testimonio. Pero no tiene por qué definir nuestro futuro. Cristo no vino para fabricar apariencias, vino para transformar vidas, para transformar personas. No te conformes con parecer, en apariencia, un buen cristiano. Busca ser una persona íntegra. La misma aquí en la iglesia, que en casa, que en el trabajo, con tus amigos.
y cuando estés completamente solo. 24/7. ¿Sabéis lo que significa? 24 días, 24 horas, 7 días a la semana. La verdadera victoria no consiste en que nadie descubra tu pecado. La verdadera victoria consiste en vivir de tal manera que no necesites esconder nada delante de Dios. Quizá hoy el Espíritu Santo ha señalado alguna área de tu vida que solo tú y Dios conocen. No respondas con excusas, sino con la misma oración que hizo David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pídele que saque a la luz lo que necesita ser cambiado, que rompa toda cadena de hipocresía y que te conceda un corazón íntegro. La sangre de Cristo puede perdonar tu pasado y el poder del Espíritu Santo puede darte hoy la fuerza para caminar en una vida de integridad auténtica, santa y sin máscaras. Que tu mayor deseo sea escuchar un día estas palabras que últimamente repito mucho del Señor. Bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y no que nos diga, no os conozco, pero Señor, predicamos en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. No os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Que no seamos de ese bando, sino del primero, ¿verdad? Que nos diga, bien, buen siervo y fiel has sido. Pasa y disfruta del gozo de tu Señor. La palabra de Dios no presenta la santidad como una opción, sino como una orden, como un mandamiento. Sed santos. El mundo cambia, las modas cambian, las redes sociales cambian, pero Dios no cambia. Sigue siendo el mismo. La pregunta no es si la cultura o la sociedad acepta el pecado. La pregunta es, ¿qué dice Dios del pecado? Pablo escribe a una iglesia formada por creyentes jóvenes en la fe que vivían en una sociedad tan inmoral o más que la que vivimos hoy. Allí la inmoralidad sexual era parte de la religión pagana. Sin embargo, Pablo no rebajó el estándar. No dijo, intentar ser un poco mejores. Pablo dijo, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Cristo nos santificó con su muerte y nuestra obligación es vivir en santidad por lo que Él hizo por nosotros. El amor de Cristo nos constriñe, nos obliga. La santidad no es una sugerencia, es la voluntad plena de Dios. Muchos creyentes se preguntan, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Muchos jóvenes también hoy se preguntan, ¿qué debo estudiar? ¿Con quién debo casarme? ¿Dónde debo trabajar? Pero antes de responder estas preguntas, Dios responde a otra mucho más importante. La voluntad principal de Dios es que vivas en santidad. Es tu santificación y después todo lo demás te viene añadido. No vamos a tener respuesta del Señor si no vivimos en santidad. Y la santidad no se compra, ni se vende, ni se hereda. Uno decide vivir en santidad. La voluntad principal de Dios es tu santificación antes que músico, antes que predicador, antes que un profesional de la palabra. Dios quiere que vivas en santidad. Muchos quieren conocer el plan de Dios sin querer vivir la santidad de Dios, y eso es imposible. Nunca conoceremos plenamente el propósito de Dios mientras despreciemos la pureza que Él nos exige. No puedes pedir dirección a Dios mientras caminas deliberadamente sabiéndolo en desobediencia.
Dios te llama, nos llama a apartarnos del pecado. Pablo dice que os apartéis de fornicación. No dice que te alejes un poco, dice apartaos. José hizo esto en Egipto, ¿verdad? Cuando la esposa de Potifar quiso seducirlo, no comenzó una conversación con ella, ¿verdad? No le dijo, voy a demostrarte que soy fuerte. No, corrió, salió huyendo. Muchas batallas se ganan huyendo, hermano. Hay tentaciones que no se vencen peleando, se ganan huyendo. Muchos caen porque quieren jugar demasiado cerca del borde. Es como quien se acerca a un precipicio diciendo, yo controlo. Pero el pecado nunca se controla. Es el pecado quien nos controla, a nosotros. Nadie juega con fuego y espera no quemarse. Hay un dicho que dice, muy castellano, que dice que el que juega con fuego se quema. Nadie toma veneno pensando que solo hará un poco de efecto, ¿verdad? A ti te dan un botecito, un tarrito de veneno y bébetelo. No te lo bebes pensando que te va a hacer un efecto pequeño, ¿verdad? Sino que no lo bebes, por si acaso. Sin embargo, muchos, entre ellos muchos jóvenes hoy en día, jóvenes a abrir los oídos, se acercan al pecado creyendo que podrán detenerse cuando quieran. Pero esto no funciona así. Tienes que huir. La santidad comienza antes del acto mismo del pecado. Jesús dijo que quien mira solamente para codiciar, ya adulteró, ya pecó en su corazón. La batalla comienza en la mente, comienza en los ojos, en la imaginación, en las conversaciones, en las redes sociales, en el teléfono móvil. Muchos quieren una vida limpia mientras consumen diariamente contenido impuro. Y eso es imposible. No podemos alimentar la carne y esperar que el Espíritu sea quien gobierne. Preguntas para reflexionar. ¿Qué música estoy escuchando? Jóvenes y también mayores, que también hay por ahí algunos que escuchan rock and roll y todas esas cosas, esas músicas diabólicas. ¿Qué vídeos estoy viendo? ¿Qué conversaciones mantengo cuando no estoy cerca de un cristiano? ¿Qué sigo en las redes sociales? ¿Qué oculto cuando alguien toma mi teléfono? La santidad es aprender dominio propio, es aprender a controlarse. Pablo dice que cada uno sepa tener. La palabra sepa habla de conocimiento, ¿verdad? De aprendizaje. El dominio propio no aparece por arte de magia. El dominio propio se cultiva. Cada decisión va a fortalecer un hábito. Cada victoria va a fortalecer nuestro carácter. Cada derrota consentida fortalece la carne. El dominio propio se desarrolla cuando decides apagar una pantalla, cuando decides no responder un mensaje, cuando decides caminar, cambiar de conversación, cuando decides salir de un lugar, cuando decides decir no a lo que no es justo, a lo que no es verdadero, a lo que es puro. Dices sí. El Espíritu Santo produce dominio propio, pero nosotros debemos ejercitar la obediencia. El Espíritu Santo hace su trabajo, pero nuestra parte tenemos que hacerla nosotros. El Espíritu Santo no te va a obligar a obedecer. Eres tú o yo quien decide obedecer. La santidad honra a Dios, porque dice en santidad y en honor.
El mundo busca placer. Dios busca honra. Hoy muchos preguntan, ¿hasta dónde se puede llegar sin pecar? El creyente debería preguntarse, ¿cómo puedo agradar cada vez más a Cristo que murió por mí? Es una diferencia enorme, ¿verdad? El legalismo pregunta, ¿cuál es el límite? El amor pregunta, ¿qué te agrada, mi Señor? Las excusas nunca convencen a Dios. Excusa número 1, todos lo hacen. Noé también vivió rodeado de corrupción, ¿verdad? En cambio se mantuvo fiel. Daniel también, José también, como hemos visto. Siempre ha habido una minoría que decide obedecer. Excusa número 2, Dios me entiende. Sí, y precisamente porque entiende, te está llamando al arrepentimiento. Excusa número 3, soy joven y tengo que vivir la vida. Para los jóvenes. Timoteo también era joven, ¿verdad? Era un chaval. Y Pablo le dijo, sé ejemplo. La juventud nunca ha sido licencia para pecar. Es una oportunidad para glorificar a Dios. Excusa número 4, nadie me ve, pero Dios sí te ve. La santidad verdadera no depende de quién observa, depende de quién gobierna mi corazón. La santidad, hermanos, tiene recompensa. Muchos creen que vivir en santidad es perderse cosas. Y es exactamente lo contrario. El pecado promete libertad, pero te produce esclavitud. El pecado promete felicidad, pero luego te produce un vacío enorme. El pecado promete placer, pero luego produce sentimiento de culpa. La santidad parece difícil al principio, pero termina produciendo paz. El pecado parece agradable al principio, pero termina destruyendo. Un atleta olímpico renuncia a muchas cosas, ¿verdad? No porque odie esas cosas, sino porque ama más el llegar a la meta. Y sabe que ciertas cosas le van a impedir llegar a la meta. Pues la vida cristiana es lo mismo. El creyente fiel no renuncia porque Dios quiera quitarle la felicidad. Renuncia porque Cristo vale infinitamente más que cualquier placer pasajero. Cristo es nuestra fuerza, la fuerza que necesitamos para vivir en santidad. La santidad no consiste en confiar en nuestras propias fuerzas, no lo vamos a conseguir, sino en depender de Dios, del poder de su Espíritu Santo. Si dependiéramos de nosotros, todos fracasaríamos seguro. Nuestra esperanza está solamente en Cristo. Él murió para perdonar nuestros pecados y también para libertarnos del dominio del pecado. El Espíritu Santo mora en el creyente para producir una vida transformada. La pregunta podría ser, ¿puedo ser perfecto? No es esa la pregunta. La pregunta sería, ¿estoy dispuesto a obedecer a Dios cada día, dependiendo no de mis fuerzas, sino de su gracia? Como conclusión, decir, Dios sigue buscando a hombres y mujeres de cualquier edad que brillen en medio de una generación que anda confundida. Dios busca jóvenes que digan, aunque todos cedan, yo voy a permanecer firme. Aunque el mundo se burle de mí, yo voy a obedecer a mi Dios. Aunque cueste, voy a escoger la santidad. Aunque nadie me vea, viviré para la gloria de Dios. Porque la santidad no es una carga, es el reflejo de una vida que se rinde a Cristo. Quizá hoy reconoces que has puesto excusas. Quizá muchos de aquí
hemos puesto excusas en alguna vez, en alguna circunstancia. Es que todos lo hacen, solamente fue una vez. Dios me entiende. Pero el Señor no te llama a justificar tu pecado, sino a confesarlo y dejarlo. Su gracia no solo perdona, también transforma. Y como conclusión final, ya para terminar, sobre la santidad sin excusas, decir que la santidad no puede depender de nuestras circunstancias, de nuestro carácter, ni de lo que hagan los demás. Dios no nos ha llamado a ser santos cuando todo va bien, cuando todo nos resulta fácil, sino que precisamente cuando tenemos que decidir entre obedecer o buscar una excusa. A veces decimos, el Señor conoce mi corazón, como si eso justificara nuestra desobediencia. Si Dios conoce nuestro corazón, también conoce nuestras excusas. La verdadera santidad comienza cuando dejamos de justificar lo que Dios pide que abandonemos. No se trata de ser perfectos, sino de tener un corazón dispuesto a obedecer, a arrepentirse y a cambiar. Por tanto, no debemos buscar excusas, siendo como éramos antes. Busquemos la gracia de Dios para llegar a ser el que Él quiere que seamos. En 1 de Pedro 1,16 dice, sed en imperativo santo, porque yo soy santo. Y en Hebreos capítulo 12, verso 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hoy es un buen momento para decir, Señor, quiero vivir en santidad, no confiando en mis fuerzas, sino en tu Santo Espíritu. Quita de mí toda excusa y haz que te honre con mi vida, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y esa voluntad sigue siendo la misma hoy. La pregunta es, ¿estás dispuesto a obedecer? En Hebreos 12:14 hemos visto que seguir la paz y vivir en santidad son dos cosas importantes. ¿Seguimos a Cristo en paz? ¿Seguimos a Cristo en santidad? Seguir la paz con todos significa que no debemos ser sembradores de conflictos, ni de rencores, ni de divisiones. El creyente debe procurar la reconciliación, perdonar y buscar el bien, aun cuando otros no actúen correctamente. Pero el texto añade, y la santidad. La paz sin santidad puede convertirse en una simple tolerancia. La santidad sin amor puede convertirse en dureza. Dios quiere ambas cosas, un corazón limpio delante de Él y una vida en paz con los demás. Y la advertencia es muy seria, sin la cual nadie verá al Señor. No podemos jugar con el pecado y pretender que la relación de Dios no sea afectada. La santidad no es una opción para el creyente, es una evidencia de que realmente le pertenecemos al Señor. Ver a Dios no significa solamente contemplarlo en la eternidad cuando estemos allá, sino vivir ahora en comunión con Él, con un corazón apartado del pecado y dispuesto a obedecer su palabra. No podemos decir que amamos a Dios mientras deliberadamente hacemos amistad con aquello que Él aborrece. La gracia nos perdona, pero también nos transforma. Por eso ya termino, no busquemos solamente la bendición de Dios, busquemos al Dios de las bendiciones. Y si queremos caminar con Él, debemos tomar en serio la santidad. La pregunta no es si yo soy salvo, sino también estoy viviendo como alguien que le pertenece a Cristo, porque sin santidad no le veremos. No es una amenaza para asustarnos, sino una llamada urgente a vivir cada día más cerca de Cristo. Que hoy podamos preguntarnos, ¿estoy buscando verdaderamente la paz
¿Estoy viviendo en santidad? Porque seguir a Cristo es mucho más que hablar de Él. Es vivir de tal manera que otros puedan ver a Cristo en nosotros, que reflejemos el carácter de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga.